Am, el apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, este texto como una respuesta a personas de pronto que están cuestionando su ministerio. Pasa muchas veces con el apóstol Pablo, que hay personas que están cuestionando por qué Pablo predica en las iglesias. Y el apóstol Pablo les contesta, ¿verdad?, diciéndoles que él no necesita una recomendación de pronto de alguien en Jerusalén para que él pueda predicar. Porque hay una evidencia mayor y es la obra de Cristo en la vida de la iglesia. ¿Quién había fundado esta iglesia? Bueno, lo más seguro es que había sido el apóstol Pablo y ahora le querían pedir una recomendación para que predicara en la iglesia que él había fundado, ¿verdad? Entonces no, Pablo está diciendo, no, mira, la vida de todos ustedes es una evidencia de que el Señor me ha capacitado como ministro para llevar la palabra de Dios. Pero mientras está presentando esta defensa, también nos está animando a todos nosotros, diciendo que cada uno de nosotros ha sido capacitado por la obra del Señor para hacer este ministerio al que hemos sido llamados. Así que en su defensa también Él anima a cada uno de nosotros, recordándonos cómo el Señor nos ha capacitado para hacer su obra. Entonces, vamos a pensar un poco en la obra del Señor. Vamos a pensar un poco en qué consiste esta obra que el Señor nos ha encomendado. Nosotros vemos en el Antiguo Pacto, Dios centra su trabajo en el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Pacto nosotros vemos que el Señor habla después de su resurrección a sus discípulos y le dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, ¿verdad? La verdad del Señor estaba en el Antiguo Testamento guardada dentro del pueblo de Israel, pero en el Nuevo Pacto nosotros vemos que el Señor le pide a su iglesia que lleve esta proclamación del Evangelio a todas las naciones. Entonces puedes imaginar la magnitud de la misión que el Señor deposita en la vida de sus discípulos, ¿verdad? No es algo pequeño, es algo universal, es por toda la tierra que debemos de llevar el Evangelio. Así que me da mucho gozo ver a la iglesia feliz y creciendo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me recuerdo a mí mismo que eso no es todo, que el deseo del Señor es que gente de toda lengua y nación le pueda conocer y pueda rendirse a Él. Así que es una misión muy, muy grande, una misión que humanamente, hermanos, humanamente es imposible. Nosotros en nuestra capacidad no podemos realizar esta misión. Ahora, pensando en la importancia de esta misión de llevar el Evangelio, me gustaría que pensáramos en las consecuencias del pecado, porque de pronto cuando entendemos la magnitud de las consecuencias del pecado en Génesis, podemos entender también la importancia de nuestra misión. Y me gustaría que fuera a Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19, y que pudiéramos pensar en, bueno, ¿qué pasó en el Edén? ¿Y por qué es tan importante esta misión de la proclamación del Evangelio hasta el último de la tierra? Génesis 3, 14 al 19, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, después de que el hombre peca, el Señor hace una promesa que iba a venir uno, que iba a nacer de la mujer y que iba a vencer a Satanás. Él es nuestra esperanza, nuestro Señor Jesucristo. Pero también le muestra al hombre y a la mujer las consecuencias de su pecado. En el versículo 15 dice, versículo 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ese texto no está hablando simplemente del hecho de dar a luz a un niño, que es doloroso. Está hablando de toda la crianza, ¿verdad? El tener un hijo, el primer dolor de pronto es el darlo a luz, pero la verdad es que de ahí en adelante iban a venir muchos sufrimientos también, ¿verdad? Y la crianza ya no iba a ser algo fácil, iba a ser una lucha, ¿verdad? Y cuando dice y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, está diciendo que en el matrimonio también, por causa del pecado, iba a haber una lucha, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. Familias, ¿verdad? Que están luchando con sus hijos, matrimonios que están luchando unos con los otros, ¿verdad? Y todo eso es, ¿por qué? Por causa del pecado. Al hombre le dijo que iba a maldecir la tierra, que su trabajo iba a ser algo complicado, algo muy difícil, que la tierra iba a producir, dice en el versículo 18, espinos y cardos te producirá. Todo esto, su vida se iba a complicar mucho por causa del pecado. Pero aquí, hermanos, también viene la importancia de la misión, de la proclamación del Evangelio. Porque por medio de Cristo, de este que iba a venir, entonces también iba a venir la restauración de las cosas por medio de Él. Y Dios iba, por medio de Cristo, salvar a estas personas que habían caído en pecado. Iba a transformar sus vidas, y no solamente iba a transformar sus vidas, también iba a transformar sus familias. Por eso es tan importante nuestra misión como iglesia. El Señor no solamente va a restaurar las cosas en su segunda venida. El Señor está restaurando personas hoy. Está restaurando familias por causa del Evangelio. Tenemos un mensaje tan especial y tan poderoso, que es la proclamación del Evangelio. Me gusta mucho Malaquías 4, 5 y 6. Dice Malaquías 4, 5 y 6: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible y terrible. Él hará, escucha eso, volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Señor no solamente nos salva por medio del Evangelio, perdona nuestros pecados, que ya eso es una gran bendición. Él también cambia nuestros corazones, y cambia nuestras familias, y cambia nuestros matrimonios. Cuando pensamos en la juventud, hermanos, hoy en día, ¿verdad? De pronto vemos que los jóvenes están luchando mucho hoy. Y si pensáramos en por qué están luchando los jóvenes, ¿cuál sería la razón por la cual los jóvenes hoy en día están luchando tanto con el Evangelio, con Dios, con la palabra? ¿Por qué? Y yo diría que una de las razones más grandes es porque los padres han abandonado a sus hijos
y sus hijos han abandonado también a sus padres. ¿Pero qué hace el Evangelio? ¿Hace volver el corazón de los padres hacia los hijos? Una de las cosas que hace Dios es que el corazón del padre ahora se vuelve en pos de su hijo. Y luego dice acá, y el corazón de los hijos se vuelven hacia los padres. Y sabes, esa es la obra de Dios. También en Isaías 55, 10 al 13. Isaías 55, 10 al 13 habla de otro de los frutos de la palabra de Dios. Isaías 55, 10 al 13 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Escucha, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Escucha eso, versículo 13. En lugar de zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que Dios prometió que iba a nacer por causa del pecado? Espinos y zarza, pero dice que por la palabra de Dios, en lugar de zarza crecerá el ciprés. Aunque la tierra fue maldita por causa de nuestro pecado, también por causa del Evangelio viene la bendición de Dios a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra nación. Así que, hermanos, ¿qué tan importante es el Evangelio? ¿Qué tan importante es el mensaje que nosotros conocemos y tenemos? ¿Qué tan importante es la proclamación del Evangelio a todas las naciones? ¿Sabes? El Señor un día va a regresar y va a restaurar todas las cosas, pero quiero decirte que ya comenzó a restaurar las vidas. El Señor vino y murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y todo aquel que viene a Él es salvo. Y Dios empieza una obra de restauración en su vida. La palabra de Dios nos dice que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Y el Señor empieza así como en la creación nosotros vemos, ¿verdad? Que Dios por 7 días, ¿verdad?, transformó este mundo caótico en un mundo hermoso. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor empieza a hacer lo mismo con nuestras vidas. Y toma nuestro caos y nuestra oscuridad y trae su luz y empieza a poner en orden cada cosa para hacer de nuestra vida una vida que traiga gloria a su nombre. Ahora yo te pregunto, ¿no quieres ver eso en la vida de los demás? ¿No quieres ver eso en la vida de tus vecinos? ¿En la vida de tus amigos y aún de los que no son tus amigos? ¿No te gustaría ver que el Señor los saca de su oscuridad, trae la luz del Evangelio a sus corazones, transforma sus matrimonios, sus familias, trae orden a sus hogares? ¿No quieres ver eso? Yo quiero verlo. Dios nos ha comisionado para que seamos portadores de estas buenas noticias. Y quiere usarnos a nosotros como instrumentos de Él para traer bendición a las naciones por medio del Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, cuando pensamos en esto, vienen 2 ideas a nuestra mente. Una podría ser, la primera, de pronto, yo soy capaz, yo puedo, ¿verdad? Equivocado, no podemos.
Esto es demasiado maravilloso. Eso no está dentro de mi capacidad. Pero por otro lado, puedo llegar a pensar, no puedo. Y no lo voy a hacer porque no puedo. Que lo haga otro, ¿verdad? También esa es otra posición equivocada. ¿Cuál entonces debe ser la actitud correcta ante este gran desafío que el Señor ha puesto delante de nosotros? Entonces vamos a ir así, pensando en eso, el versículo 4. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Cuando escribe el apóstol Pablo esta palabra confianza, el sentido es victoria. Pablo está convencido de que el Señor los va a usar o nos va a usar a nosotros para cumplir este propósito. Este propósito de llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Cuando dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, lo que Pablo está diciendo es, yo estoy seguro que esto va a pasar. Esto va a pasar. El evangelio va a ser predicado hasta lo último de la tierra. La iglesia va a cumplir esta misión. De pronto para nosotros es demasiado maravilloso, ¿verdad? Cuando yo pienso, qué bueno que el Señor no obra en base a nuestra fe. Él obra en base a su poder, ¿verdad? Y a su plan, a que va a llevar a cabo. Porque de pronto para nosotros pensar que el evangelio va a ser predicado hasta lo último de la tierra es demasiado maravilloso. Pero Pablo dice, yo tengo esta confianza. Esto va a pasar. Eso va a pasar. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Cuando el Señor dice a sus discípulos, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, hace una promesa, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, ¿cuál es nuestra probabilidad de victoria si Él está con nosotros? ¿80%? ¿90%? ¿Cuál es la probabilidad de victoria? Es 100% porque Él va con nosotros. Y esa es la confianza de Pablo, dice. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Él está seguro que esto es una realidad. No por su capacidad, ¿verdad? No por su inteligencia, pero por Cristo, por Cristo. Él sabe que el Señor lo va a usar como un instrumento de la proclamación del evangelio. Él sabe que las personas van a venir a Cristo. Él sabe que personas van a ser transformadas, que personas van a ser salvas, no por su capacidad, pero por la obra de Cristo. Y vamos a pensar un poco en la obra de Cristo. Me gustaría que viéramos la obra de Cristo por lo menos en dos eventos o dos formas, ¿verdad? Por un lado, la obra expiatoria de Cristo. Es interesante lo que el pasaje dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Yo les pregunto, ¿qué dice la Biblia que nosotros somos con Dios por causa de nuestros pecados? ¿Podemos tener confianza nosotros con Dios? Si no solo por medio de Cristo, en nuestra capacidad nosotros podemos tener confianza para con Dios. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente somos enemigos de Dios. Cuando Adán pecó, ¿verdad? Y Dios apareció y se caminaba en el huerto, ¿qué hizo Adán? Huyó de Dios por causa de su pecado. Pero ¿por qué Pablo dice que nosotros tenemos confianza mediante Cristo para con Dios? Por su obra expiatoria, ¿verdad? Cuando Adán pecó, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Lo sacó del huerto y puso dos querubines y puso una espada revolvente, y el hombre no tenía acceso a Dios, no podía entrar
y ver a Dios y hablar con Dios. Era imposible tener comunión con Dios por causa de su pecado. Pero cuando Dios instituye los sacrificios y el tabernáculo, hay una imagen muy interesante ahí. Y es que el sacrificio se hacía afuera del tabernáculo, en el patio, ¿verdad? Y se tomaba la sangre del cordero y entraban al lugar santo. Y había una cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y sabes qué había en esa cortina? ¿Qué había en esa cortina? Habían 2 querubines. Pero el sacerdote podía entrar no por sus méritos, sino por la sangre del cordero. ¿Y dónde ponía el sacerdote la sangre? Encima del arca de la propiciación. ¿Y qué habían en esa arca de la propiciación? 2 querubines también. ¿Y qué nos enseña esto? Que por la sangre del cordero podemos entrar nuevamente hasta la presencia de Dios. ¿Qué debería de hacer Dios con nosotros? Matarnos. Eso debería de hacer. Pero hubo uno que dio su vida para que ahora nosotros podamos tener acceso a Dios. ¿Por qué podemos tener confianza que Dios nos va a ayudar a cumplir esta misión? Porque Cristo murió. Y por medio de su sacrificio nosotros ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Dios está con nosotros. Tenemos esa comunión con Él. Hemos sido perdonados. Nuestros pecados han sido pagados por la obra de Cristo, por la obra expiatoria de Cristo. Ahora, la obra de Cristo no solo es expiatoria, también hay una obra intercesora. Y en Romanos capítulo 8, versículo 34, nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y eso es maravilloso, hermanos. Mira, Cristo no solamente murió por nuestros pecados, Él también resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Por qué podemos estar seguros que Dios nos va a dar la victoria en la misión de compartir el evangelio? Porque Cristo murió por nuestros pecados, pero hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo también por nosotros. Y a mí no me queda duda que el Señor nos ama. Sin duda el Señor nos ama. Pero nosotros tenemos a Cristo a la diestra del Padre. Y cuando yo le pido algo, ¿sabes qué hace? Él intercede. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Y Jesús está ahí diciéndole: papi, échele la mano. Concédale la gracia. Y sabe, y el Padre le da al Hijo todas las cosas. Y nos concede la gracia. Hermanos, ¿por qué nosotros debemos estar seguros que Dios nos puede usar para su gloria, para llevar el evangelio? Por Cristo y su obra. ¿Podemos estar seguros que Él nos va a dar la victoria en esta misión de la proclamación del evangelio? Sí. ¿Por nuestra capacidad? No. Por la obra de Cristo Jesús. Entonces, podemos estar seguros, tener esta confianza de la victoria por la obra de Cristo. Ahora en el siguiente versículo, versículo 5, también el apóstol Pablo nos aclara que no se trata de nuestra capacidad. Dice versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y esto es muy importante. Pablo nos dice dónde no poner la confianza y dónde debemos de poner nuestra confianza. Y la primera parte dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Y eso es tan importante, hermanos.
¿Sabes? Mientras yo piense que yo puedo hacer la obra de Dios en mis fuerzas, en mi capacidad, porque yo soy bueno hablando, ¿verdad? Porque yo soy muy inteligente. ¿Sabes? El Señor no te va a usar. Porque Dios ha decidido despojar al hombre de toda gloria para que toda la gloria sea de Él. Toda la gloria le pertenece solamente a Él. Y en la historia bíblica vemos un Moisés, ¿verdad? Que quiere liberar a su pueblo y sale, ¿verdad? Y golpea al egipcio y lo mata. ¿Y el Señor lo usa? No, el Señor no lo usa. ¿Por qué? Porque Moisés está haciendo las cosas en su fuerza. ¿Cuándo el Señor usa a Moisés? Allá, ¿verdad? Cuando tenía 80 años y ya no era un joven. Y ya no tenía fuerzas. Y le dice, Señor, pero no puedo ni hablar. Ahora estás listo. Ahora sí te voy a usar para liberar a mi pueblo. Porque los hombres que el Señor usa son aquellos hombres que entienden que no son capaces de hacer la obra de Dios y que necesitan depender completamente del Señor. Y hermanos, a veces algunas personas luchan o luchamos con eso, ¿verdad? Porque nos sentimos que somos buenos. Y a veces el Señor tiene que darnos regalos, escucha, regalos no agradables para recordarnos que necesitamos más del Señor y necesitamos depender del Señor. Y un caso, así es el caso del apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo era un hombre brillante? Yo creo que sí. Cuando yo leo lo que él escribe y la forma en cómo él plantea, se nota que era una persona muy, muy brillante, muy inteligente. Así que el Señor le hizo un regalo. Vamos a ir a 2 Corintios 12. Vamos a ver qué regalo le dio el Señor a Pablo, para que no confiara en su inteligencia o en su capacidad o en su fuerza. Mira, 2 Corintios 12, 6 al 9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, escucha, me fue dado, ese es un regalo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, wow, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Y qué pasa entonces? Si yo soy muy capaz y muy inteligente, ok, entonces Dios me concede, ¿verdad?, que en mi vida hayan dificultades, luchas. ¿Para qué, hermanos? Para que dependa del Señor. Para que reconozca que no puedo. Para que reconozca mi necesidad del Señor. De pronto cada uno de nosotros sabe, ¿verdad?, qué regalo le ha dado el Señor. Para que reconozcamos nuestra necesidad de depender de Él más. Hay una historia también en el libro de Jueces, es la historia de Gedeón, ¿verdad? Y había un gran ejército de israelitas, ¿verdad?, que iban a pelear, iban a luchar, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿sabe qué? Mucha gente. ¿Y por qué le dice el Señor mucha gente? Porque Él quería que toda la gloria fuera de Él, ¿verdad? Que no fueran a pensar que era por la cantidad de soldados que tenían. Entonces Jueces capítulo 7, del 4 al 7,
relata la historia de algo que hizo el Señor con este gran ejército de israelitas. Versículo 4 dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Eso en Jueces 7, 4 al 7. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse todos los demás, toda la demás gente, cada uno a su lugar. Pues yo crecí en la escuela bíblica, ¿verdad? Y yo creo, bueno, ahora a mis 45 años, que mi maestra estaba equivocada. Porque lo que yo aprendí, ¿verdad? Lo que me enseñaron es que el Señor había escogido a los mejores soldados, que eran 300, ¿verdad? A los más valientes, a los más audaces. Pero eso va en contra de la idea del texto. Lo que realmente el texto está diciendo es que iba a elegir a los más, como decimos nosotros, los más ñolas, ¿verdad? Para que fuera evidente que quien dio la victoria fue el Señor y nuestros soldados, ¿verdad? A esos que lamen como perros, ¿verdad? Los más mal educados de pronto. Vas a ver. Los menos capaces. De pronto eran los más delgaditos y chaparritos, ¿verdad? Con eso le voy a dar la victoria. ¿Para qué? Para que sea evidente que no es por ustedes. Que no es por su capacidad. Que no es porque son fuertes o inteligentes o buenos. Sino que yo les estoy dando la victoria, ¿verdad? Y de eso se trata entonces la obra del Señor. Versículo 5, ¿verdad? No que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora vamos a pensar cuáles son algunas evidencias de que yo estoy dependiendo de mí mismo. Pon atención, vamos a revisar algunas evidencias de que yo estoy confiando en mi capacidad. Y yo voy a darles tres evidencias. Y las vamos a ver en el ministerio de Elías, ¿verdad? Una evidencia de que estoy confiando en mí mismo es el orgullo. Es el orgullo. Cuando yo pienso que yo soy mejor que los demás, yo estoy confiando en mí mismo, ¿verdad? Cuando yo menosprecio a los otros, yo estoy confiando en mí mismo. El temor, entonces el primero el orgullo, el segundo es el temor. Cuando yo tengo miedo, yo estoy confiando en mí mismo. No estoy confiando en el Señor, estoy confiando en mi fuerza, mi capacidad. Y por eso tengo miedo, por eso tengo temor. Y la tercera característica de alguien que está dependiendo en sí mismo es el desánimo. Se cansa. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas en el poder de Dios, está haciéndolas en sus propias fuerzas. Entonces se cansa y se desanima. Y podemos recordar cuando Elías fue al Monte Carmelo, ¿verdad? Y oró y del cielo vino fuego y consumió el altar. Qué cosa tan maravillosa, tan espectacular. Pudo ver la gloria de Dios, ¿verdad? Encendiendo ese altar. Y luego, ¿verdad? Dice, agarren a los sacerdotes
y los agarraron y los degollaron a todos los sacerdotes. ¡Wow! ¡Qué victoria! Y luego no había llovido por 3 años y Señor oró, ¿verdad? Elías oró, Señor manda lluvia, y vino aquel gran aguacero, y qué día tan glorioso. Pero luego dice Jezabel le manda a decir, la esposa del rey le manda a decir, así me hagan mis dioses, si aún me añadan, si no te mando a matar. Y entonces Elías entra en shock, ¿verdad? Se le olvidó todo. Ay, ay, ay. Y salió huyendo por la amenaza de esa mujer. Salió huyendo, ¿verdad? Y le dice al Señor, vamos a leerlo, veamos acá. Primera de Reyes 19. Me gusta mucho lo que dice el Señor. Primera de Reyes 19, del 13 al 18. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se postró a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, escucha, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, me encanta esa pregunta del Señor. Hey, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí en esta cueva? Él respondió, he sentido, dice, escucha eso, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, ¿recuerdan lo que había pasado en el Monte Carmelo? ¿Recuerdan qué había pasado? Era un avivamiento. Pero él decía, yo soy el único que ha quedado, Señor. Nadie se está buscando, solo yo. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino para el desierto de Damasco. Escucha, dice, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nansi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces él está diciendo, no, bueno, regrésese, ¿verdad? Y unja a los reyes. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo soy el Rey de Reyes, el Señor de señores. Vaya, unja usted a este rey acá, a este rey allá. Yo soy el Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de depender de Dios? Yo por lo menos tengo 3 acá. Oración, fortaleza y confianza en el Señor. Me encanta 2 de Reyes capítulo 1, versículo 9 al 16, es el mismo Elías, pero en una postura totalmente diferente. Ya no confiando en sí mismo, sino confiando en el Señor. 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 9 al 16, dice, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, ¿ok? No está en una cueva escondido, él está en el monte. ¿Y qué está haciendo? Está orando ahí. Estoy en el versículo 9, a la mitad, dice, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Esta no es una amenaza. Escucha, ahí hay 50 soldados. Esto no es un rumor, ¿verdad? Ahí hay 50 soldados. Y él está en el monte con el Señor, orando. Versículo 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, escucha, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo
y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¿En quién está confiando Elías? Está confiando en el Señor. Y descendió fuego. 50. En el instante. No termina ahí la historia. Versículo 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50, con sus 50. Y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. ¿En quién está confiando Elías? En el Señor. ¿Tiene miedo Elías? No, no tiene miedo. ¿Por qué? Porque está viendo al Señor. ¿Qué está haciendo Elías? Está orando. Está hablando con el Señor. Y es el Señor quien lo sostiene y lo guarda. Y no termina ahí la historia. Versículo 13. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios. Ya me lo imagino. Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él. Escucha, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. ¿Ves la diferencia? A nosotros estamos confiando en nosotros mismos. ¿Qué viene a nuestra vida? Orgullo, temor y desánimo. Pero cuando estamos confiando en el Señor, entonces el Señor nos fortalece, nos da su gracia. Él es quien nos guarda. Elías no tenía temor, pero los demás sí le tenían miedo a él. Y sabes, eso es lo que pasa cuando confiamos en el Señor. Él nos quita nuestro temor y los demás nos tienen miedo a nosotros, porque estamos confiando en Él. Estamos confiando en el Señor. Y yo creo que, hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos. Estar en el monte, ¿verdad? Y hablar con el Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos. Subir al monte y hablar con el Señor. Depender más del Señor. No que seamos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia proviene del Señor. Y ahora vamos a ir al versículo 6. Dice, versículo 6: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y en el versículo 4 nosotros contemplamos la obra de Cristo. En el versículo 5 también nosotros contemplamos a Dios, dándonos nuestra competencia al Padre. Y ahora en el versículo 6 nos recuerda la obra del Espíritu. ¿Por qué somos capaces? Porque estamos en un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto no descansa en la letra, sino que descansa en el Espíritu. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que el Señor ungía a los sacerdotes, que el Señor ungía a los reyes, que el Señor ungía a los profetas, ¿verdad?
para dedicarlos al ministerio. Vemos también que nuestro Señor Jesucristo fue ungido también en el bautismo. El Espíritu vino sobre nuestro Señor. Y ahora en el nuevo pacto el Señor ha ungido a cada uno de sus siervos. Y cuando Pablo está hablando, versículo 6, dice, el cual asimismo, dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pregunta, hermanos, ¿quiénes son estos ministros competentes? ¿Quiénes son? ¿Dónde están esos ministros competentes? ¿Ah? Aquí están. Amén. Cada uno de nosotros. Pablo no está diciendo, yo soy un ministro competente. Está diciendo, el cual asimismo nos hizo. ¿Es usted un ministro competente entonces para llevar el evangelio? ¿Es ministro competente para edificar a sus hermanos? ¿Para buscar al que se ha perdido? ¿Para convencer al que duda? ¿Para enseñar al que no sabe? ¿Es usted un ministro competente? Bueno, hermanos, ese silencio me preocupa. Sí, hermano. Si usted ha confiado en Cristo Jesús, sabe, el Espíritu Santo ha venido sobre usted. Y usted ahora es un ministro competente del nuevo pacto. Un ministro competente del nuevo pacto que tiene el Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo lo capacita para ser un instrumento que trae gloria a Dios, que trae salvación a la vida de las personas. Cada uno de nosotros hemos sido ungidos por el Señor como sus ministros. No sé, pero a veces, hermanos, a veces, tristemente, en las iglesias hay personas que hoy quieren judaizar y que ven a Israel, ¿verdad? Así como, wow, que les gustaría ser israelitas, que les gustaría circuncidarse. Mira lo que dice el versículo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Escucha, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Yo te pregunto, hermanos, ¿estamos en un pacto mejor o peor? Estamos en un pacto mejor. ¿Sabes por qué? Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. En el antiguo pacto nosotros vemos que Dios eligió a una tribu, ¿verdad? La tribu de Leví, para que le sirviese, y a una familia que eran los hijos de Aarón, para que le sirviesen como sacerdotes. Pero de nosotros, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cada uno de nosotros, en este nuevo pacto, hemos sido escogidos como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Y tenemos un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No por nuestra capacidad, sino por la obra de Cristo en la cruz, su obra intercesora. Por el favor del Padre que nos capacita y por el poder de su Santo Espíritu, ¿verdad? Podemos ser instrumentos del Señor para la proclamación del Evangelio. Entonces,
Para terminar, solo quiero recordarles, ¿verdad? Estas cosas. Por Cristo tenemos la confianza delante de Dios, de la victoria. Por la obra de Cristo nosotros tenemos esta confianza delante del Señor. 2, debemos recordar que no podemos confiar en nosotros, que debemos depender del Señor. Y 3, hermanos, recordemos que la obra de Dios es espiritual y debemos hacerla en el poder del Espíritu Santo. Este es el nuevo pacto. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias porque nos has dado este mensaje tan importante que es el Evangelio, Señor, que transforma la vida aquí y transforma la eternidad también. Gracias, Señor, por habernos hecho embajadores tuyos, Señor. Ayúdanos a recordar siempre que tenemos la victoria en Cristo, Señor. Ayúdanos a recordar siempre que no es por nuestra capacidad, pero que tú eres quien capacita, Señor. Recuérdanos siempre que tenemos a tu Santo Espíritu y que nos has ungido como ministros del nuevo pacto, que podamos ser fieles en llevar tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.